Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Cárcamo. Les saludo desde Tegucigalpa, Honduras, donde el Señor nos tiene sirviendo en la Iglesia Cristiana Reformada de Honduras, pero también dirigiendo la ONG Mundo Renovado. Quiero agradecer al pastor y licenciado Héctor Castillo del Tabernáculo de Ciudad Delgado por la amable invitación a participar de esta vigilia digital. Quiero compartir algunas reflexiones a la luz de las Escrituras sobre la importancia de nuestra identidad cristiana en medio de las adversidades. Así que de nuevo muchas gracias y espero que este mensaje pueda ser de edificación. El título de la predicación es Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Este es un título que busca abordar un tema muy importante y es acerca de nuestra identidad. Por ejemplo, cuando pensamos en el cristianismo de nuestros días, encontramos diferentes posturas y aunque aparentemente son sinónimos, basta platicar con algunas personas creyentes, miembros de congregaciones y darnos cuenta que los conceptos no siempre significan lo mismo. Y por eso es que tenemos una iglesia protestante, evangélica, bastante diferente, y la gente tiende a veces a sentirse confundida sobre lo que significa ser cristiano o ser cristiana. Eso se pone más delicado cuando llegamos a momentos de crisis o de adversidad en donde nuestra identidad debe servirnos para amortiguar la carga o la presión, el estrés que los incidentes críticos generan. Entonces, ser cristiano hoy en día significa algo diferente para cada denominación y hasta para cada cristiano. Y por eso es que quiero hablar de eso con ustedes, para que podamos reflexionar a la luz de las Escrituras sobre la importancia de entender lo que significa seguir a Jesús o convertirse en un seguidor, una seguidora de Jesús. Por ejemplo, algunas personas de inmediato piensan que ser cristiano es ser salvo. Piensan de inmediato en el concepto de salvación y está bien. Este estudio no va orientado a entrar en toda la teología respecto de la salvación, pero sí quiero señalar que las personas, a pesar de que definen eso como su identidad, no del todo entienden qué implica la salvación. O sea, qué alcances puede tener. Pero si usted pregunta a algunos creyentes, ¿y usted es cristiano? ¿Qué significa? Y de inmediato dice, es que soy salvo. Y es un elemento fundamental. Ahora, para otras personas, ser cristiano, sobre todo evangélico, significa ir a la iglesia. Es decir, la pertenencia a una congregación, a un grupo eclesiástico, se convierte en un elemento identitario. Entonces, incluso si pertenezco a una denominación, eso me ayuda a sentirme parte, digamos, de la identidad cristiana. Ahora, el problema se genera cuando esos grupos a los que se pertenece entran en crisis y entonces la crisis de la agrupación a la que se pertenecía se introduce en la persona y es la persona misma la que tiene problemas de identidad al dejar de pertenecer o al entrar en crisis la organización a la que pertenecía, sobre todo cuando recientemente también las iglesias de diferentes denominaciones se han visto en cualquier cantidad de señalamientos y hasta de escándalos. Otra cosa que también vale señalar es que para alguna gente ser cristiano es una tradición. De inmediato piensan en una serie de tradiciones que son parte de la identidad cristiana. Algunos de manera más experiencial piensan que ser cristiano es tener a Jesús en el corazón. Y de nuevo, aunque eso no es muy claro acerca de las implicaciones, pero da cierta paz a las personas, le da cierta consistencia interna respecto de lo que, digamos, implica vivir en un mundo tan difícil y tan confuso como en el que nos ha tocado vivir. Y por supuesto está quienes asumen que la identidad cristiana tiene que ver con aceptar a Cristo, aceptar a Cristo. Este concepto viene mucho como un legado de los misioneros protestantes que llegaron a América Latina y que insistieron mucho, y sobre todo en los avivamientos de los años 60 para acá se insistió mucho en este sistema de aceptar a Cristo como manera de identificar la identidad cristiana. Voy a detenerme un poco en eso más
adelante. Al decir esto, quiero traer a la mente una ilustración que está referida al martirio cristiano. Para algunos de nosotros estamos viviendo el confinamiento social como una especie de martirio y nos consideramos mártires del COVID-19. Yo por eso quiero recordar un poco el tema del martirio cristiano. Por ejemplo, quizás nosotros estemos haciendo un esfuerzo, pero no estamos pasando por un martirio, no es lo mismo. Cuidado con estar creyendo que estar encerrado en casa es un martirio. De pronto es un esfuerzo, pero no es lo mismo. Y por eso quiero citar un poco algunos ejemplos respecto de martirio. Y qué mejor que recordar a estos 74 años que cumple justamente este año de asesinado Dietrich Bonhoeffer. Es decir, el 9 de abril de 1945 fue asesinado este teólogo alemán que fue señalado por el régimen nazi justamente por hacer resistencia a lo que él consideraba no era algo conforme a los planes de Dios. Entonces, Dietrich Bonhoeffer, como pastor luterano, decide oponerse al régimen de nazi, al régimen de Adolfo Hitler, y entonces muere ahorcado por el nazismo, acusado de formar parte de un movimiento de resistencia. Entonces ahí tenemos un caso muy claro de martirio. Por eso estoy señalándolo, porque quiero que veamos con mucha claridad la diferencia entre esforzarse y realmente vivir un martirio. Ahora, quiero compartir algunas memorias brevemente de lo que Dietrich Bonhoeffer decía. El sufrimiento desaparece cuando es sobrellevado, decía Dietrich Bonhoeffer. El mal muere cuando dejamos que venga sobre nosotros sin ofrecerle resistencia. La deshonra y el oprobio se revelan como pecado cuando el que sigue a Cristo no cae en el mismo defecto, sino que lo soporta sin atacar. El abuso del poder queda condenado cuando no encuentra otro poder que se le oponga. La pretensión injusta de conseguir mi túnica se ve comprometida cuando yo le entrego también el manto. El abuso de mi servicialidad resulta visible cuando no pongo límites. En la renuncia voluntaria a defenderse se confirma y proclama la vinculación incondicionada del seguidor a Jesús, la libertad y la ausencia de ataduras con respecto al propio yo. Palabras del pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Quiero iniciar justamente el análisis de las Escrituras en el texto del libro de Hechos capítulo 2 del 14 al 22. Encontramos acá el discurso del apóstol Pedro, justamente en el marco de la ascensión de Jesús, y ahora la iglesia cristiana está lanzándose a través de los apóstoles. Es el tiempo en el que ellos van a retomar las enseñanzas, y justamente no voy a tomar todo el pasaje porque es bastante largo, pero quiero hacer referencia a algunas porciones. Por ejemplo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y se expresó así, diciéndoles: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y prestad atención a mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Ahí llegamos entonces al momento en que el apóstol Pedro se convierte en básicamente el líder de la comunidad cristiana primitiva. Es decir, Pedro ahora es el Pedro profeta, vamos a decirlo de esa manera. Y el discurso que surge en el marco de Pentecostés es sencillamente maravilloso. Primero, quiero señalar la personalidad de Pedro, que ya era milagroso, el gesto a través del cual aquel pescador se había convertido en el líder de ese movimiento. Jesús había experimentado el martirio, había resucitado, pero había enviado a ese grupo de seguidores y seguidoras para que llevaran el mensaje. Y justamente Pedro era el líder de ese movimiento. Entonces él va y asume justamente el desafío de proclamar las enseñanzas de Jesús. Y ahí hay un elemento clave, porque si la personalidad de los apóstoles no les hubiera alcanzado para continuar con el legado de Jesús, todo hubiera terminado ahí. Entonces es importante destacar la actitud, en este caso, y el liderazgo, sobre todo, del apóstol Pedro. Lo segundo que quiero destacar de esto es el mensaje. Es decir, Pedro no tenía una sólida formación religiosa. Él no venía del Sanedrín, no era Nicodemo, no era ni siquiera alguno de los más letrados
del grupo que había seguido a Jesús. Sin embargo, le toca asumir el liderazgo de la iglesia naciente y lo hace desde su experiencia como judío, pero también desde lo que aprendió estando con Jesús. Entonces, el mensaje, si ustedes ven, hace de inmediato una continua referencia a las Escrituras en el Antiguo Testamento. En el capítulo 17 cita la profecía de Joel. Luego también en el versículo 25 del texto dice, porque David dice de él, veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró. Y entonces lo que está demostrando Pedro es que tenía un dominio de las Escrituras, pero ahora parece que también refleja una tremenda claridad del mensaje que quiere comunicar. Lo tercero que quiero señalar del texto de Hechos capítulo 2 es la consecuencia que tuvo. Es decir, de forma impresionante, en el primer discurso del apóstol Pedro se convierten alrededor de 3,000 personas. Y cuando digo que se convierten, no estoy hablando de una especie de efecto mágico de conversión o de santificación o de moralización. Estoy hablando de que la gente fue persuadida por el mensaje de Pedro y de inmediato decidió seguir a Jesús también. ¿Qué tenemos que hacer? Fue la pregunta de la audiencia. Y entonces Pedro reaccionó diciendo, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, de esa manera, la consecuencia del mensaje del apóstol es la persuasión de la gente. Y quiero justamente señalar y subrayar esa expresión de Pedro. Frente a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No quiero que esto cree confusión acerca de formas del bautismo. No estamos hablando de eso en este momento. Pero es impresionante la claridad con que Pedro logra resumir el Antiguo Testamento y además deja con mucha claridad un llamado a la audiencia. Ya quisiéramos muchos expositores, evangelistas y predicadores lograr eso que Pedro logró, resumir algo tan complejo como el Antiguo Testamento, hacer una clara referencia a la personalidad y las enseñanzas de Jesús y lograr que la gente lo entienda al punto de ser persuadida a la transformación. El segundo texto que quiero que usemos para analizar este mensaje tiene que ver con la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, del 17 al 21. Allí encontramos un mensaje sumamente interesante. Dice el texto, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor de vosotros, que por medio de él creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para un amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Quiero situar 3 cosas acerca de este texto de forma muy específica. Primero, hay un llamado a la firmeza. Se trata de perseverar. Se trata de creer con una firmeza tal que podamos inspirarnos nosotros mismos. Y esto está dado a una iglesia que estaba formada por gentiles y judíos. Es la iglesia, esta es una epístola universal, pero justamente el mensaje está orientado a un público que está integrado por gentiles y judíos. Eso no era tan fácil en el tiempo de las primeras comunidades cristianas, porque había una presión cultural muy fuerte de parte de los judíos en cuanto a la parte religiosa, y los gentiles se sentían excluidos. Pero ya la iglesia cristiana es una amalgama de gentiles y judíos, que ambos están siendo perseguidos por el imperio. Pablo ya ha sido ejecutado, y es en ese marco en que Pedro se atribuye que escribe este texto allá por el año 62 después de Cristo. De lo que se trata es de que las 5 provincias del noreste de Asia Menor, lo que ahora es la moderna Turquía, han sido expatriados
Y hay un juego de palabras en relación con eso que se denominaba la diáspora judía. Ya se percibe un cierto, digamos, una presión de parte del Imperio Romano. Están incómodos con la forma en que se maneja el pueblo judío. Los hechos de Jesús les han golpeado también y están casi preparando lo que va a ser la última destrucción del templo. Entonces, ese es el marco en el cual la iglesia está siendo perseguida. Nerón ha acusado a la iglesia de haber hecho incendios en Roma y en fin. Entonces, lo que está el texto planteando en el Nuevo Testamento es la resistencia, pero un tipo de resistencia en el que se busca seguir a Jesús, resistir para seguir a Jesús. Y eso es lo que justamente en este caso nos plantea el texto cuando nos insta a adoptar una actitud activa en medio de dificultades. Dice el texto que por medio de él, versículo 21, creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, a ningún creyente, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo, ni hoy en día se le ha prometido que no va a tener problemas. Lo que sí se ha prometido es que Dios va a estar con su pueblo. Y por eso el llamado está a mostrar a otros la bondad de Dios. Es Dios el que ha llamado a salir de la oscuridad a la luz maravillosa. Y ese es en esencia el mensaje. Diciendo esto, quiero que vayamos a un texto oportuno en el calendario litúrgico que corresponde a la Pascua, y vamos a ir al Evangelio, y en el Evangelio de Lucas quiero compartir con ustedes esta porción que está en el versículo 24, que es un texto sumamente conocido por la iglesia, y ahí encontramos un pasaje que ha sido predicado muchas veces. El texto, en el marco de la resurrección de Jesucristo, encontramos el camino de Emaús, en los versículos del 13 al 35, un texto amplio que voy a resumir en algunos pasajes. Y aquí que dos de ellos iban caminando el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no te has enterado de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús no es reconocido por Cleofas y el otro, y estos tienen una conversación, le externan, le comparten por qué están tristes, y Jesús se da la tarea de volver a explicarles justamente las Escrituras. Y aquí es donde, a la luz del análisis del Evangelio, quiero situar algunas reflexiones. ¿Cómo creer en Jesús sin seguirle? Por favor, quiero que piense en esto, que ponga atención a eso. ¿Cómo puedo creer en Jesús sin seguirle? Es decir, en el contexto de Lucas, lo que está haciendo el evangelista, según la literatura lucana, mostrándole a una comunidad el proceso de formación de ser testigos a ser ministros del mundo. Es decir, por un lado, mientras Jesús desarrolló su ministerio, aquella agrupación de seguidores se había dedicado a contemplar, muy similar a lo que la iglesia hace hoy en día. A veces somos una iglesia bastante contemplativa. Pero luego el llamado que reciben los testigos es a ir y compartir y a movilizarse y movilizar a otros en ese movimiento de seguidores y seguidoras de Jesús. Lo que justamente está diciendo Lucas es que esta pareja que iba en el camino y que no eran ningún tipo de, digamos, personajes irrelevantes, eran personajes, y quiero detenerme un poco en eso, que tenían una importancia muy particular, y según algunos estudios quiero compartirlo con ustedes, que puede ser interesante. Cleofas, por ejemplo, aparece en escritos de Papías y Hegésipo en el siglo II como hermano nada menos que de José de Nazaret, es decir, el esposo de María, la madre de Jesús. Para que veamos entonces más o menos, según la tradición, Cleofas era tío de Jesús. Entonces ahí adquiere cierta, digamos, al menos es interesante para el análisis pensar que ese diálogo tenía cierta familiaridad. También un dato que puede ser interesante es mencionar que Cleofas va a ser papá
de Simeón, que se va a convertir en el segundo obispo de Jerusalén, para que tengamos más o menos una idea. Lo que sí quiero señalar es que no estamos hablando de gente sin ningún nivel de relevancia, no eran dos que iban en el camino simplemente. Ya para el año 70, después de Cristo, que Jerusalén es asediada, es destruida, justamente este Simeón, hijo de Cleofas, va a ser el obispo de Jerusalén. Y ahí quiero señalar puntualizar algunos aspectos de este análisis. Pensemos en el camino de Emaús. ¿Por qué el camino de Emaús fue tan relevante para la memoria colectiva de la iglesia primitiva? Bueno, el hecho se da en el primer día laboral después de la Pascua. Y es el día en el que se ofrecía justamente, o era el día en que se ofrecía en el templo, la cosecha de cebada. Pero alrededor del lugar también hay cosas interesantes que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, este camino estaba a más o menos 32 kilómetros al oeste de Jerusalén por el camino de Jaffa. Es decir, en ese lugar, para que tengamos una idea, Judas Macabeo había atacado y quemado al campamento del general Seleucida en el año 166 a.C. Ese periodo que los cristianos evangélicos no identificamos mucho por no tener los libros considerados apócrifos, y ahí perdemos una cierta riqueza histórica. Lo cierto es que tenía ese revestimiento histórico. Ahora, también este camino estaba a 11 kilómetros al noreste de Jerusalén, donde más adelante, mucho después, los cruzados encontraron el antiguo cuartel romano que se denominaba Castellum Emaús. Es decir, ahí era un lugar que iba a revestirse de mucha historia. Vean que el camino ese no era un camino tan simple, no era tan sencillo. Estaba a 4 kilómetros al oeste de Jerusalén, donde el emperador romano Vespasiano estableció nada menos que 1.800 soldados para sitiar Jerusalén. Esto lo registra Josefo en sus crónicas de guerras. Ahora, por último, estaba a 14 kilómetros al oeste de Jerusalén, donde fue construida una iglesia en tiempos de las cruzadas sobre las ruinas del cuartel romano. Entonces, ese tránsito, ese lugar revestía de cierta particularidad histórica. Yo quiero detenerme en 4 figuras acerca del camino. Primero, el camino de este. Cleofas y el otro caminaban desde la frustración. No era un camino meramente geográfico. Venían de ser testigos de un movimiento increíble. Todos hubiéramos querido formar parte de ese momento histórico. A ellos les tocó. Y lo cierto es que tenían una gran frustración porque había grandes expectativas en lo que Jesús podía lograr. Y luego, recordemos que hasta ese momento ellos todavía no lo identifican como resucitado y por lo tanto lo ven muerto. Y entonces la sensación de desierto que ellos tienen hace que no puedan identificar ni siquiera a Jesús mismo que está con ellos. Venían desde la frustración y por lo tanto no había en su corazón consuelo, había una profunda frustración. Pero también lo segundo que quiero mencionar con esta figura del camino tiene que ver con el camino para, es decir, habían seguido a Jesús, habían creído, habían formado parte de un movimiento espectacular, un movimiento que puso a temblar al sistema religioso judío, pero también a los romanos les dio mucha preocupación. ¿Y ahora para dónde iban? Toda aquella energía, adrenalina se había venido abajo y entonces estaban como en una especie de limbo, una especie de vacío. No tenían a quién seguir, no tenían cómo seguir adelante y no sabían hacia dónde ir, no tenían claro nada acerca del futuro. Lo tercero, acerca de la figura del camino, camino con, es decir, habían estado cómodos, tenían una tremenda seguridad y confianza mientras Jesús había estado con ellos, pero ahora venía una aparente soledad. ¿Qué haremos sin Jesús? Se sentían abandonados. Esa imagen tiene mucho que ver con cómo se sentía el pueblo judío y también todo el pueblo que vivió, que existió durante el dominio romano. El dominio romano como imperio había sido atroz. Y entonces, para todo el que experimentó ese dominio, justamente la sensación de frustración, de impotencia era muy grande. Y lo cuarto, acerca de la figura del camino. Camino en medio de, es decir, el lugar donde se da el encuentro, ya di algunos detalles acerca de Emaús, era interesante. En términos históricos, había mucho que decir como un lugar emblemático de la cultura judía. Dios había estado con ellos en toda esa historia. La historia de Israel, la historia del pueblo judío, era la historia de un Dios con su pueblo.
pero ellos no podían verlo de esa manera. Entonces, como no lo sabían, tampoco le pudieron reconocer. Quiero entonces situar alrededor de eso 4 cosas que tienen que ver con nuestro seguir a Jesús hoy en día, como dirían algunos, aquí y ahora. ¿Qué tipo de fe practicamos? Si nos ponemos a pensar en lo que ocurrió en el texto bíblico, ahora debemos traerlo a nuestra realidad. ¿Qué tipo de fe practicamos? Quiero colocar 4 posibilidades. La primera tiene que ver con una fe cosmética. Lastimosamente, en mi experiencia pastoral en diferentes lugares de América Latina, por supuesto en El Salvador también, he podido identificar que hay un aparente avivamiento, pero también hay una fe bastante cosmética. Y eso lo digo con todo el respeto del mundo, es decir, simplemente estoy trazando líneas de análisis. Usted puede o no estar de acuerdo, pero cuando me refiero a una fe cosmética estoy hablando de que hay gente que sigue a Dios, pero sin compromiso, lo hace como una tendencia de moda. Está de moda ser evangélico. El continente nos muestra números en donde por un lado está el crecimiento evangélico, pero por otro lado está el crecimiento de la corrupción, la desigualdad y la violencia. Entonces, parece que el seguimiento no es proporcional a la transformación como se nos prometió en los años 60, que si superábamos al aparente fracaso religioso católico de América Latina y lo convertíamos en un movimiento evangélico, entonces íbamos a transformar toda la realidad. Los números no dicen eso. Estoy hablando estadísticamente, no estoy hablando ideológicamente. Ahora, el otro elemento es la fe fetiche. Quiero de nuevo decir esto con todo el respeto del mundo. Todavía hay mucha gente cuya fe está basada en un misticismo infundado, es decir, está basada en alegorías y tradiciones culturales, ¿verdad? Mi abuela lindísima tenía la cultura de usar la planta de ruda en la bolsa de su delantal para que la librara de todo mal. Y así vemos algunos creyentes que andamos en la Biblia no para leerla, sino porque parece que fuera un amuleto que nos protege de cualquier mal. Alguna gente de buena fe y de manera muy partiendo de su propia experiencia, da este tipo de consejos para explicar mejor lo que estoy diciendo. Dice, tomate la medicina, vos hacelo en el nombre de Jesús. Y no están tomando en cuenta si la medicina conecta con el problema de salud que tiene. Pareciera que el solo hecho de invocar el nombre de Jesús entonces fuera suficiente para cambiar, digamos, las propiedades químicas del medicamento. Y esa es parte de tener una fe fetiche. Por supuesto, Dios hace milagros y no estoy dudando de eso. Estoy diciendo también de una fe, estoy hablando de una fe responsable. Lo tercero es una fe concepto. Y esta es la fe favorita de los que nos la llevamos de teólogos. Es decir, conocemos los conceptos, discutimos por conceptos, nos encerramos en discusiones tremendas acerca de la doctrina, somos radicales en los conceptos, pero a veces no nos hemos dado cuenta que muchos de esos conceptos y esas discusiones no tienen validez práctica. Andamos contando las alas de los ángeles, andamos contando cuánto se tarda en llegar un ángel desde la capilla de Cambridge hasta la capilla del Vaticano, es decir, a concilios se convocaron para eso, es decir, para discutir acerca de conceptos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de tener una fe activa. La fe activa tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con transformación personal, pero también social. Tiene que ver con que seguir a Jesús implica un cambio de vida e implica también una militancia comprometida con la transformación de la sociedad. No podemos conformarnos. Si la sociedad no es conforme al reino de Dios, debemos trabajar arduamente para que lo sea. Y entonces aquí llegamos ya a algunas conclusiones de este análisis. ¿Cómo seguir a Jesús? Bueno, hay al menos 3 maneras. Hay muchas. Yo solo voy a situarme 3 en esta tarde o en esta predicación. Primero, transformando las relaciones. La vida cristiana tiene que ser activa. Debo comprometerme activamente, no porque voy a recibir algo a cambio, no porque es una transacción en materia de teología de prosperidad. No, es porque las enseñanzas de Jesús son la única opción para la especie humana. Si no, vamos a perecer, si no, no somos viables, sin una ética como la de Jesús, que nos demuestra el camino del amor, entonces no puede ser viable realmente la especie humana. Lo segundo que es importante es construyendo el futuro. Estamos quejándonos de autoridades, estamos quejándonos
de la clase política, de los poderes económicos, pero se nos olvida que como ciudadanía también podemos hacer bastante para transformar, debemos hacer incidencia. Es decir, si los gobiernos y las clases políticas y económicas se equivocan, las mayorías populares estamos ahí para hacer incidencia y transformar la realidad. Eso sería un compromiso con el reino de Dios. Y finalmente, cuidándonos. Y esto lo estoy reflexionando en el marco de una pandemia global como el COVID-19. Es decir, debemos cuidarnos. Y el problema es que ahora nos estamos cuidando de un virus, pero durante mucho tiempo nos hemos descuidado de la violencia, no aprendimos a cuidarnos, nos hemos descuidado de la pobreza, no hemos sido solidarios. Ojalá al salir de este confinamiento social podamos salir transformados, podamos salir a amar y a cuidar a todas las personas y no solo a los que nos caen bien. Entonces, quiero saludarles con todo cariño, de nuevo reiterar al pastor Héctor Castillo por esta invitación, darle mis agradecimientos y mis reconocimientos por el trabajo que realizan, animarles. Estos conceptos que hemos compartido tienen mucho que ver con un movimiento con el cual he estado comprometido en los últimos años, que es el movimiento por la teología contextual. Y aquí les comparto un poco de información: Ministerios por la Misión Contextual y el Seminario Bíblico de América Latina, que tiene un enfoque totalmente contextual. Ahí hay un poco la información: info@cebal.org, nuestra fanpage @cebalcontextual y también @misión contextual. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de formar parte de este proceso de reflexión, y no dudemos, con mucha confianza, que como seguidores y seguidoras de Jesús estamos en este mundo para transformarlo. El COVID-19 no va a destruir a la raza humana. Lo único que nos puede destruir es la falta de amor. Pero Dios en su misericordia nos ha enseñado a amarnos a través del ejemplo de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga.